Muy buenas tardes a todos y todas y gracias por acudir a esta comparecencia que hemos decidido convocar tras conocer la gravedad de la declaración que se ha producido en el día de hoy por parte de la secretaria general del PP, la señora Cospedal. Hoy la señora Cospedal ha puesto el foco directamente en el señor Rajoy. Quizás se refería a Rajoy la señora Cospedal cuando dijo aquello de que cada palo aguante su vela, cuando hemos conocido hoy lo que ha dicho la señora Cospedal. Hoy la señora Cospedal ha revelado algo muy importante, y es que el nexo principal entre el Partido Popular y el señor Bárcenas es el señor Rajoy. Eso es lo que hemos conocido hoy tras escuchar a la señora Cospedal. Revelar que el nexo principal, la unión principal entre el Partido Popular y el señor Bárcenas es el señor Rajoy. Por lo tanto, no es que este asunto le toque de refilón o que esté implicado pueda saber más o menos, no. Es que el señor Rajoy está en el epicentro del caso Bárcenas. Esa es la realidad tras escuchar hoy a la señora Cospedal. Según la señora Cospedal, el señor Rajoy tenía un pacto secreto con el señor Bárcenas. Pacto secreto que no era menor. Pacto secreto del señor Rajoy con el señor Bárcenas que incluía pagar la defensa, pagar los abogados del señor Bárcenas, que incluía mantener su despacho y su coche oficial de Génova al señor Bárcenas, y que incluía también que el señor Bárcenas mantuviera un sueldazo en el Partido Popular. Ojo, no una indemnización en diferido, como decía la señora Cospedal, una más de las mentiras que se han contado. No un finiquito, como han tratado de decir, no. Un sueldazo en el Partido Popular, que es lo que mantenía el señor Bárcenas gracias al pacto secreto que tenía con el señor Rajoy. Por lo tanto, no es que al señor Rajoy le afecte esto de refilón o que tenga más o menos implicación, no, es que el señor Rajoy está en el epicentro de este asunto. Dicho de otra forma, el caso Gürtel, luego caso Bárcenas, se ha convertido en el caso Rajoy. Esa es la realidad después de escuchar a la señora Cospedal, porque ahora ya no es el testimonio del señor Bárcenas contra el señor Rajoy, ahora es el testimonio de la señora Cospedal contra el señor Rajoy. Como digo, ahora cada vez se entienden mejor algunas cosas. Cada vez se entiende mejor, por ejemplo, los mensajes del señor Rajoy al señor Bárcenas a través de teléfono móvil, diciéndole que aguantara, que estuviera tranquilo y pidiéndole paciencia. Ahora se entienden mucho mejor esos mensajes después de conocer el pacto secreto que tenía Rajoy con el señor Bárcenas. Cada vez surgen también más preguntas. Mucho tenía que temer el señor Rajoy para hacer ese pacto secreto que hizo con el señor Bárcenas. Y cada vez es más grave la mentira del señor Rajoy, que ocultó en el Parlamento el 1 de agosto este pacto secreto que mantenía con el señor Bárcenas. No solo lo ocultó, sino que de lo poco que dijo el señor Rajoy en esa comparecencia sobre este asunto, lo más importante fue precisamente decir que ya no tenía nada que ver el señor Bárcenas con el Partido Popular cuando el señor Rajoy entró en la Moncloa. Vaya si tenía que ver. Tenía que ver tanto que el señor Rajoy había decidido pagarle la defensa al señor Bárcenas, pagarle los abogados. Que curiosamente el señor Bárcenas cambia la versión cuando cambian los abogados. Por lo tanto, que el señor Rajoy estaba pagando y coordinando la defensa del señor Bárcenas. Por lo tanto, algo que se ocultó, como digo, al Parlamento y ocultó el señor Rajoy, que tenía ese pacto secreto con el señor Bárcenas y que decía no estaba en el PP y, como digo, se pagaba la defensa, se mantenía, por supuesto, todo lo que se mantenía y, además, como he dicho, pues la relación era evidente. Como digo, cada vez está más claro que el caso Bárcenas es el caso Rajoy. Y, como he dicho, ya no es la palabra del señor Bárcenas contra el señor Rajoy, sino la palabra de la señora Cospedal. Y se han ido desmontando y cayendo muchas mentiras por el camino durante todo este tiempo. Quiero reiterar una vez más que estamos hablando de 20 años de financiación irregular, de 5 años desde que estalló el caso Gürtel y de 6 meses ya desde que conocimos los papeles de Bárcenas, que no son los papeles de Bárcenas, que son los papeles del PP, que no es la contabilidad de Bárcenas, que es la contabilidad B del Partido Popular,
que desde el primer momento que aparecieron los papeles de Bárcenas se empezaron a confirmar varios apuntes, no pararon de confirmarse uno tras otro. Hasta ayer mismo, que un responsable económico del Partido Popular reconocía también apuntes que había en esa contabilidad en negro que le habían pagado también en el Partido Popular. Por lo tanto, se han ido cayendo todas las mentiras. Se cayeron la de los papeles, que insisto, son la contabilidad y los papeles del PP, la contabilidad B del PP. Se cayó la mentira de la indemnización en diferido, que no lo es, que es un sueldo, un sueldazo, el mejor sueldo del PP, el que recibía el señor Bárcenas gracias a su pacto con el señor Rajoy, y que la señora Cospedal, que por cierto es abogada del Estado, debería saber que esa indemnización no se hace, no sería una indemnización cuando es un contrato laboral con alta en la Seguridad Social y cotizando, como digo, en ese contrato, que lo es, que es un contrato y que es un sueldo, por cierto, el mejor sueldo de todo el Partido Popular. Ahora también parece que no era el chantaje de un delincuente, sino el pacto del presidente del Gobierno con ese delincuente. Eso es lo que parece después de escuchar a la señora Cospedal. Por lo tanto, situación de máxima gravedad. Toneladas de corrupción y de mentiras en el Partido Popular a lo largo de todo este tiempo. Un asunto, el caso Bárcenas, ahora caso Rajoy, en el que el presidente del Gobierno, el señor Rajoy, está en el epicentro, según la propia señora Cospedal, que ha revelado un pacto secreto con el señor Bárcenas del propio presidente del Gobierno. Y a partir de aquí el Partido Socialista tiene un doble objetivo. El primero de ellos es exigir, si caben aún con más fuerza, la dimisión del presidente del Gobierno, del señor Rajoy. Y el segundo objetivo es conocer toda la verdad, absolutamente toda la verdad. Y para eso se hace cada vez más imprescindible que se pueda desarrollar esa comisión de investigación en el Parlamento, que ya está solicitada, que desde luego el Grupo Socialista tiene solicitada. Se hace cada vez más inevitable esa comisión de investigación ante la gravedad de este asunto, y el Partido Socialista va a estudiar en los próximos días acciones que anunciaremos la semana que viene, nuevas acciones judiciales, parlamentarias, sin descartar ninguna de ellas, ante la gravedad de la situación y ante la gravedad de la declaración de la señora Cospedal, que, como digo, ha traspasado toda la responsabilidad al señor Rajoy, revelando una reunión secreta con el señor Bárcenas para pactar sueldazo, para pactar coche, para pactar despacho y para pactar, si quieren, decía la señora Cospedal, que era lo único que le había contado en primera persona al señor Rajoy, algo que es gravísimo, que es la defensa del señor Bárcenas. Gravísimo. Por lo tanto, situación de extrema gravedad, y el Partido Socialista se plantea ese doble objetivo: exigir la dimisión del presidente del Gobierno y conocer toda la verdad, y para eso instrumentos como la Comisión de Investigación Parlamentaria, que entendemos que es cada vez más inevitable. Y, como digo, vamos a estudiar en estas próximas horas, próximos días, y anunciaremos, espero que a principios de la semana que viene, nuevas acciones judiciales contundentes y también políticas, parlamentarias y de todo tipo, para llegar hasta el final en este asunto.